Lamentablemente Guatemala vuelve a caer en este control que se hace a nivel internacional por el tema de la corrupción, un puesto que no nos gusta ocupar, en posición, por supuesto, comparada con otros países de América Latina. El presidente lo atribuye justamente al crimen organizado, a cómo está enraizado este tema con algunas instituciones del país, y uno de los temas de campaña justamente impulsado por la actual vicepresidenta era luchar por la transparencia y lograr justamente sacar a la luz este tipo de situaciones que se generan en el interior de muchos organismos. ¿Qué piensa usted de la lucha contra la corrupción y esta mala calificación de Guatemala a nivel internacional? Bueno, dimos grandes avances en materia legislativa. La ley de libre acceso a la información pública vino a cambiar la forma de hacer el gobierno en este país. La población fiscaliza cada vez más. Hay cada vez más denuncias, eso es evidente, y precisamente ese gobierno está terminando el año con un desprestigio total en materia de corrupción. Esta calificación que se le viene a hacer al país termina de hacerlos quedar mal para fin de año, pero no hemos pasado a la otra parte, que es que realmente el funcionario que hace mal uso de fondos públicos cumple una condena, vaya a tribunales, sea realmente condenado por ese hecho para que sirva de ejemplo ante otros funcionarios. Entonces, de nada sirve que se haga la denuncia, de nada sirve que aparezca en los medios de comunicación si no se cumple con la ley en la otra etapa, que creo que es la parte que no está funcionando. En materia de transparencia tenemos que ir colaborando cada vez más. Es un tema que ya no le toca al Congreso, que ya le toca al Ejecutivo poner en práctica estas leyes que el Congreso aprobó, pero le toca a la población aprender a hacer denuncias y ver si realmente el Ministerio Público va encontrando poco a poco cómo fortalecerse, que es una ley que también está pendiente, las reformas a la ley de régimen interior del Ministerio Público. El Congreso no le ha nombrado a los miembros del Consejo del Ministerio Público, lo cual también tiene atado de manos a la fiscal en materia de no poder despedir al personal del Ministerio Público, porque esa es la etapa que nos falta ahorita, que esa corrupción, esa denuncia de corrupción, producto de que ahora hay leyes que promueven la transparencia, tengan realmente un resultado ante el Ministerio Público, un resultado en los tribunales, y que no pueda haber un funcionario que por malos manejos, por robos o por manipulación de los temas públicos preso, o por lo menos pagando multas, o por lo menos despedido, que es lo que no está sucediendo para nosotros. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Bueno, en 1983, cuando tomé la decisión de convertirme en un servidor público, me tocó llegar de 23 años a la Asamblea Nacional Constituyente, después a la primera legislatura. Soñé mucho con que esa Constitución se convirtiera en una realidad, que sea la Guatemala que de veras soñamos, la que nos merecemos, la que está plasmada ahí, y vemos cómo ese camino se fue perdiendo, se perdió la ruta. Y como servidor público, desde el momento que tomé la decisión, me veo en esa obligación, además con el entusiasmo. Me he preparado por 30 años para poder seguir en esta batalla de ver que la Constitución y las leyes de ese país se respeten, porque solo la Constitución se desarrollara, esa fuera una Guatemala diferente. ¿Usted cree que tiene el equipo necesario? Porque siempre se habla de no solamente el personaje que encabeza justamente una idea política, un grupo político, sino también todos aquellos que lo pueden acompañar, no solo en el proceso, en el caso de ser electo, sino en toda la etapa previa, ¿verdad? En la campaña de que usted decide armar esta agrupación política. ¿Quiénes son las personas que lo están acompañando? ¿Quién es su equipo de trabajo? Bueno, yo creo igualmente que ese ha sido el problema, que muchos partidos políticos se preparan para hacer campaña y no para gobernar. Entonces se vuelven expertos en oposición, expertos en entrampar al gobierno de turno, que es algo que me molesta terriblemente, como que para ganar las elecciones tenemos que trabajar para que ese gobierno salga mal, porque mientras peor salga, más fácil es que voten por mí. Yo detesto eso. Pagamos muy caro el costo a veces de colaborar con el gobierno que actualmente está, pero yo creo que es irresponsable hacer pedazos al gobierno de turno, lo paga la población, ¿verdad? El hacer pedazos al gobierno de turno, para que de esa manera estemos tan mal que entonces vote por mí. Lo que realmente hay que hacer es demostrar precisamente que tenemos equipo de trabajo, un equipo de trabajo que sea joven, como en el caso nuestro, no soy el secretario general del partido para empezar, no tengo ningún cargo en el partido. Estamos dejando que un equipo grande, tenemos un comité ejecutivo de casi 50 personas que representan los distintos sectores, se quedaron los del Partido Verde, hay un sector de campesinos, de indígenas, mujeres, o sea, que viene trabajando ahí. Tenemos un gabinete sombra encabezado por personas, decanos de las distintas universidades que están ayudando a hacer el plan de gobierno, un plan de gobierno que sea práctico, que sea ágil,
que se pueda empezar a cumplir cómodamente y que podamos presentar proyectos de ley desde ahorita. Entonces, tenemos más grande el equipo para hacer gobierno que el equipo para hacer campaña. Y ahora que ya estamos fuera, de todos modos la ley no nos permite, y nosotros sí vamos a respetar la ley en materia de campañas anticipadas, de manera de que estamos más concentrados en ese equipo de hacer gobierno, ese equipo de hacer plan de trabajo, ese equipo de formar y capacitar al futuro gabinete que nos toque por la campaña. Bueno, hablando de los posibles candidatos a la presidencia, ya se empiezan a barajar nombres, le tocaría enfrentarse a dos personas que en algún momento formaron parte de un mismo grupo político. Estamos hablando de Valdizón, de Sandra Torres, que en algún momento formaron un mismo grupo político, seguramente con las mismas aspiraciones, con objetivos en común, y hoy estarían enfrentados, por decirlo de alguna manera, desde el ruedo político por la candidatura a la presidencia. ¿Qué impresión le merece esto? Bueno, en el caso de Manuel Valdizón, él abandonó la UNE al poco tiempo de haber ganado las elecciones, cuando él manifestó que quería ser el sucesor de Álvaro Colón. Automáticamente dijeron que no, que esa plaza ya estaba ocupada. Él vio que no era entonces a través de ese partido que él podía alcanzar sus objetivos de llegar a la presidencia, y automáticamente fue a formar su propio partido. La UNE, inclusive, doña Sandra apoyó a Manuel Valdizón en la campaña cuando ella ya no pudo participar, y eso fue muy evidente, de manera de que ahí van a haber muchas similitudes en la campaña, en las ofertas electorales, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, nosotros llegamos por invitación del presidente Colón cuando dirigíamos un instituto de formación y capacitación política aquel entonces, y fue precisamente esas diferencias entre la primera dama y este servidor en la forma de hacer gobierno, de manejar el país, y después en el tema de respeto a la Constitución, lo que nos fue separando. Yo creo que en el caso nuestro sí va a haber algo de diferencia en cuanto a las ofertas electorales. Nosotros creemos que los programas sociales son necesarios, que hay que continuarlos, pero que no hay que politizarlos, que tienen que ser temporales y que tenemos que enfocarnos más en el tema de la productividad, de las oportunidades de trabajo, y no un gobierno que sea asistencialista permanentemente. Vamos a continuar con esos programas, pero necesitamos al mismo tiempo generar empleo, generar oportunidades de trabajo y de desarrollo, que eso va a marcar la gran diferencia entre la oferta electoral de lo que es la socialdemocracia, que es más proteccionista, digámoslo así, más hacia proteger al ser humano dentro de un Estado fuerte, que el tema de la tercera vía, el centrismo, que es un Estado fuerte, que proteja realmente, que tenga leyes claras, muy fuertes, que es algo que ya perdimos. Institucionalidad es lo que nos hace falta, ¿verdad? Instituciones sumamente débiles, inútiles, que es lo que actualmente tenemos, pero un sector privado que también sea fuerte, que produzca, que al mismo tiempo genere empleo, que dé oportunidades de trabajo y de desarrollo. Tiene que ser las dos cosas, no solo un Estado fuerte, ni tampoco un sector privado fuerte, sino los dos sectores fuertes para tener una sociedad civil, productiva, fuerte y sobre todo segura. ¿En qué términos terminó la relación con doña Sandra, como le acaba de mencionar? ¿Usted lo hace, le dice así por respeto? Sí, no. La verdad que nos tenemos mucho respeto. Yo creo que terminó en muy buenos términos. Ya cuando nosotros abandonamos el partido, lo hicimos de una manera cortés, diría yo. Fuimos anunciándolo desde un principio. Ella siempre supo que nunca estuvimos de acuerdo con su candidatura, pero no por ella, sino porque la Constitución no lo permitía, y siendo constituyente no podía estar en ese tema. Eso le molestó mucho a ella y fue creando algunas diferencias. Hubo siempre algunos problemas entre leyes que queríamos aprobar en el Congreso y leyes que se querían impulsar del lado del Congreso que no caminaron, y entonces siempre se nos echó la culpa de no impulsar ese tipo de leyes, pero terminó muy buena relación. La verdad que nosotros no podemos decir que somos el partido de la unidad, de la no confrontación, que no va a buscar las peleas y terminar peleando con quienes en algún momento trabajamos de la mano, trabajamos juntos. Buenas cosas. Yo creo que el gobierno del presidente Colón dejó buenos temas para este país, y sobre todo un gobierno que no confrontó, ¿verdad? A pesar de los intentos de ponerlo a confrontar entre los distintos sectores. Al final el presidente Colón siempre fue un hombre muy mediador, un hombre sano, hay que reconocerlo, que no pudo realizar todo lo que tenía en su mente, sus planes de vida, y que por eso termina un poco agotado el gobierno en el último año, porque se enfocó más en la campaña de la primera dama que en terminar de realizar sus planes. ¿Qué nos dejará el gobierno de la administración? De la administración Pérez Molina, ¿qué nos está dejando justamente en este momento? Bueno, lo que pasa es que ya se sabía, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que cuando uno lo denuncia se oye como que fuera un tema de campaña. Se sabía que era un gobierno que iba a regresar a la militarización
del país, que es lo que nos está dejando. Hay un regreso de un sistema militar, muchos militares, los militares ocupando cargos públicos, y no cumplió su promesa de seguridad. Está el propio ministro de Gobernación diciendo que apenas hay 200 y pico más muertos que el año pasado. 6 meses, y hablaban de 6 meses, o sea, aquí el problema, digamos, estamos terminando el 2013, muy desprestigiados en materia de corrupción, y ahora la corrupción es como país, ya no como gobierno, es un tema importante. La economía, realmente tenemos que reconocer que la economía, aunque la macroeconomía está bien, la economía familiar está muy mal, la canasta básica es inalcanzable, los salarios andan mal, pero sobre todo la tasa de desempleo y la falta de oportunidades de trabajo es algo que todavía está ahí. El tema de la manipulación política, y hay dos temas que a mí me preocupan muchísimo. El que de alguna manera estamos judicializando los problemas políticos. Todos los problemas que hay en el Congreso, todos los problemas que hay entre políticos paran en tribunales, en demandas, en antejuicios, etcétera, etcétera. Lo dijo el propio presidente de la Corte al asumir. Y el otro más preocupante es que estamos criminalizando las demandas sociales. Cualquiera que sale a protestar porque no se le atiende, cualquiera que organiza una huelga, etcétera, etcétera, se le ve como un criminal y no se le atiende, no hay un tema de negociación, sino que se le señala como criminal y se le atiende como criminal, y eso ha venido a dividir a la población, un tema de que yo particularmente creí que habíamos salido, y descubrimos con ese gobierno que seguimos confrontados, la famosa derecha contra la izquierda. Eso nos hizo mucho daño durante tanto tiempo y lo estamos reviviendo por culpa de la forma en que nos comportamos. Por último, ¿de dónde va a sacar los fondos? Porque me imagino que hacer una campaña política es complejo, es costoso, es enfrentarse a partidos a lo mejor de más años o con algunos financiamientos ya garantizados. ¿De dónde va a sacar justamente el dinero para poder estar a la altura justamente de poder promocionar lo que usted propone como candidato a la presidencia? Estamos seguros que no vamos a estar a la altura de un candidato que va en primer lugar en las encuestas, que tiene cualquier cantidad de plata ya en la campaña, que la obtiene desde que terminó la campaña pasada, que no vamos a estar a la altura del candidato oficial que tiene todos los recursos del Estado a su disposición, y que tampoco vamos a estar a la altura de quien asuma la posición de ser el representante de las élites en este país, que por supuesto le van a financiar la campaña. Y por eso es que mucha gente se está oponiendo a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque terminar con el financiamiento privado sería la solución para evitar que gane el que más dinero tenga, tener acceso por igual a los medios de comunicación para hacer llegar nuestros planes de trabajo sin tener que comprometer nuestro proyecto. Eso sería lo ideal. Creo que de alguna manera debemos que insistir en la reforma a la ley electoral, corregir los errores que esa ley lleva y que han sido tan criticados en estos últimos meses, pero es necesario que los partidos políticos tengan sus propios fondos y tengan acceso a los medios de comunicación para no estar comprometidos económicamente. Además, las campañas deberían ser más cortitas y más bajitas. La población está cansada, sobre todo que nos aparecemos siempre peleándonos entre nosotros, criticándonos entre nosotros. La gente no quiere. ¿Qué va a hacer para que no se cansen de usted? Dice, bueno, están cansados de los políticos. Digo, ese es un tema. ¿Va a plantear alguna estrategia distinta, algo? Porque... Bueno, para empezar, nosotros nos hemos autoprometido no criticar a nuestros contrincantes, no hablar mal de ellos, no confrontarnos de ninguna manera, e incluso yo he prometido no defenderme de los ataques de mis enemigos, porque hasta eso confronta. La confrontación ha dividido a este país, y yo particularmente no quiero contribuir a seguir dividiendo a Guatemala. La confrontación debe salir de nuestro esquema, debería ser una promesa de las nuevas generaciones, no confrontar, dialogar y evitar de alguna manera que confrontarnos permanentemente por cualquier tema se convierta en alguna forma de ser de los guatemaltecos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. 2013 ha sido muy amable. Roberto Alejos, entonces, acompañándonos, candidato a la presidencia por el Partido Todos, y él nos hablaba justamente de su perspectiva para el próximo año y también un análisis de lo que ocurrió en este 2013. Ha sido muy amable por acompañarnos. A ustedes gracias por el tiempo. Muchas gracias, muy amable, y nosotros tenemos que continuar en Viva la Mañana y más después de este análisis 2013. Mañana, recuerde, en el estudio la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, para hablar, por supuesto, de lo que ha ocurrido en este año y también lo que piensa hacer el gobierno en el año que viene. Ahora sí, hay más temas, Anisa, contigo. Así es, Ricardo, tenemos que hacer un enlace en estos momentos con nuestro compañero Otto Ángel. Él nos comenta lo que está sucediendo afuera en nuestras calles, así que vamos con él. Buenos días nuevamente, Otto.